Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Que la paz, el amor de Dios habite en sus corazones, en sus vidas, en sus familias y en sus trabajos. Pues estamos con esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, que consta de 4 partes. La primera parte hemos visto que se refiere se refiere a esta acción de la profesión de fe, ¿sí? La primera parte es la profesión de fe y se va a dividir en 2 secciones. En la primera es creo, creemos, y en la segunda es precisamente ya la profesión de la fe cristiana, que es lo que estamos viendo ahorita. La segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica es la celebración del misterio cristiano, ¿sí? Que es la celebración de lo que creemos, la celebración del misterio cristiano. La primera parte se le llama la economía sacramental, y después la segunda sección van a ser los 7 sacramentos. La tercera parte de nuestro catecismo nos habla de la vida en Cristo. La primera sección nos habla de la vocación del hombre y la vida en el Espíritu. Y después la segunda sección nos habla de los 10 mandamientos. Y por último, la cuarta parte del catecismo nos habla de la oración cristiana. La primera sección es que el catecismo se divide en 4 grandes partes y cada parte se divide en 2 secciones. Entonces, la cuarta parte, la primera sección, es la oración en la vida cristiana y la segunda parte es la oración del Señor, el Padre Nuestro. Nosotros estamos primera parte, segunda sección. ¿Qué fue lo que vimos en la primera sección? La primera sección, bueno, la primera parte se llama la profesión de fe. La primera sección se llamó Creo, creemos. En este Creo, creemos vimos 3 capítulos. El primer capítulo se trató que el hombre es capaz de Dios, como el hombre desde su existencia primaria, desde el primer momento de la existencia del hombre hasta nuestros días, el hombre siente la necesidad de lo trascendente, de lo eterno, de lo superior. Y obviamente pues es el esfuerzo del hombre por encontrarse con esa divinidad o divinidades, como le llamaba. El capítulo segundo es como Dios, el único Dios verdadero, se hace presente en la historia de la humanidad. Dios se revela, o sea, Dios sale al encuentro del hombre. Y el capítulo tercero que vimos fue cómo hay una respuesta a esta revelación, a esta manifestación, a este darse a conocer por parte de Dios, y nuestra respuesta se llama la fe. O sea, creo en Dios y obedezco a Dios, porque Él existe y ya se ha manifestado. Y ya en la segunda, la respuesta del hombre a Dios. Ya en la segunda sección estábamos viendo lo que es la profesión de la fe cristiana, ¿sí? Y en esta segunda sección hemos estado viendo lo que va a ser el símbolo de la fe, o sea, el credo, que le llamamos, los símbolos de la fe, y obviamente le llamamos también la profesión de nuestra fe, lo que yo profeso, lo que yo trato de vivir. Por eso decimos lo que creo, primera sección, lo celebro, segunda sección, y lo vivo o trato de vivirlo, tercera sección, y la oración me ayuda a poder vivir todo esto. Hemos visto, o estamos en el capítulo 21, capítulo primero, que es creo en Dios Padre.
¿sí? Y hemos visto el párrafo 1, estamos analizando el credo, los artículos del credo que decimos en la misa, empezando que sabíamos que hay dos credos, el credo pequeño, corto, y el credo largo, ¿sí? Y el credo de los apóstoles, que se le conoce como corto, y el credo niceno-constantinopolitano, que se conoce como el credo largo. Es el mismo credo, nada más que uno más desarrollado con ciertas características. Entonces tomamos los artículos de fe, los artículos del credo corto, pero desarrollando todo lo que nos dice el credo largo. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto del artículo 1? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Este es el artículo 1. Nos hemos ido a los párrafos. Párrafo 1, creo en Dios. ¿Qué vimos? Vimos que creemos en un solo Dios, vimos cómo Dios revela su nombre y luego vimos que Dios es el que es verdad y es amor. Y las consecuencias de la fe en el único Dios, las consecuencias de fe en el único Dios. Luego entramos ya al párrafo segundo, cuando decimos creo en un Dios Padre, o sea, primer párrafo es creo en Dios, en un solo Dios. El segundo párrafo es Padre. Estamos viendo todas las características del Padre. ¿Y qué fue lo que hemos visto de este Dios Padre? Vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vimos la revelación de Dios como Trinidad, vimos la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y vimos las obras divinas y las misiones trinitarias. Y esto fue el párrafo 2, ya entramos en el párrafo 3, que fue el Todopoderoso. Aquí no hubo números romanos, sino simplemente vimos todo esto de qué significa todopoderoso. Para entrar, estamos en el párrafo 4, creador. Entonces, Padre, creo en un Dios, Padre, todopoderoso, creador. ¿Sí? Estamos analizando el credo y estamos tratando de profundizar para tener bases de nuestra fe. ¿Por qué creo en esto? Y vemos lo que nos enseña el catecismo, vemos la Biblia, lo que nos presenta la Biblia y trabajamos desde ahí nuestra lectura. Y hemos visto en este párrafo 4, que es creador, hemos visto o estamos viendo la catequesis sobre la creación. Y en esta catequesis sobre la creación hemos visto el número 283, 82 y 83. Y vamos a ver el número 284. Les leo otra vez el 282 y 283 de corridito para retomar el número 284. ¿Qué es lo que nos dice? Muy bien, pongamos atención. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta, o sea, ¿por qué yo doy una respuesta? Explicita la respuesta de la fe cristiana que veíamos en la primera sección. La respuesta del hombre a Dios se llama fe. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? O sea, hay una respuesta cristiana a las preguntas existenciales. Y era lo que estábamos viendo, cómo respondemos nosotros como cristianos. Venimos de Dios y a Dios vamos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Veíamos que son dos caras de una misma moneda, no podemos separar una de la otra. Son decisivas para el sentido y orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Yo les decía que gracias a este entendimiento, las crisis existenciales las podemos enfrentar desde estas realidades de fe, desde esta catequesis de la creación. Cuando no entendemos para qué estamos, hay que irnos a las fuentes. Pues yo fui creado por Dios, entonces ¿dónde voy a encontrar la razón de mi existencia? En Dios. ¿Dónde voy a encontrar la dirección
el sentido que debe tener mi vida? Dios. Si yo no me doy esta tarea, pues obviamente me voy a dejar confundir más por todo lo que el mundo me ofrece, por todo lo que el mundo me ataranta, por todo lo que el mundo me quiere llevar, que son realidades no sanas, no maduras, no plenas, y que obviamente me alejan de Dios y de mi razón de existencia. Decíamos por eso que las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Este fue el número 282. El 283 vimos las cuestiones sobre los orígenes del mundo y del hombre. Es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Todo, la ciencia no está peleada con la fe ni con la religión. Y nos ayuda, obviamente, se entiende, por ejemplo, la cuestión de el origen del hombre, el origen del universo. La Biblia nos lo presenta en 7 días. Hay que recordar que la Biblia no es un libro científico, es un libro de fe que me ayuda para mi salvación. Si lo tomamos literalmente, pues obviamente es ilógico. Y eso es el problema a veces con los argumentos que dicen que no existe, que no fue verdad, cómo va a ser, va a ser creado, cuando la ciencia nos dice que tardaron millones de años en formarse. Dios está fuera del tiempo y del concepto del tiempo. Entonces, es una manera de Dios de explicarnos que Él es el creador de todo. Y lo que si Adán y Eva me mandaban una pregunta, Anita, de una hermanita que dice que si Adán y Eva no existieron, eso es lo que se dice según la ciencia. Lo que se sabe por fe es que es la realidad de unos seres que iniciaron, creados por Dios, y que de ahí surge el pecado original. Si nos damos a la ciencia, dicen que no. Incluso algunos teólogos, y cuando yo estudié la medicina, también dicen que no existieron. Pero si nos damos, por ejemplo, a las revelaciones privadas de Catalina Emmerich, dice que sí. Lo importante es, lo que es palabra de Dios y me sirve para mi salvación. No siempre podemos encontrar una respuesta lógica en cuanto a poderlo comprobar científicamente, porque repito, la Biblia es un libro de fe, no es un libro de ciencia, ni de historia, ni de nada de eso. Para mí sí existieron, claro, tal vez no en la forma como nosotros lo queremos entender literalmente, pero sí fue una realidad, y es una realidad, la existencia de la primera pareja que se va a revelar a la voluntad de Dios. Pero bueno, entonces nos dice el número 283, la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes y la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador. La ciencia ha sido una de las grandes herramientas para la adoración a Dios, así como lo oyen. Pareciera contradictorio, pero no. La ciencia nos ayuda a descubrir la grandeza de la creación. Simplemente yo como médico les puedo decir que nuestro cuerpo humano es una obra de arte. Es increíble, maravillosa. Todo lo que sucede a nivel molecular, a nivel de electricidad, a nivel fisiológico, anatómico, para que yo pueda estar hablando, pensando, moviéndome. O sea, es un milagro, es una obra de arte, es increíble. Y cuando entendemos el funcionamiento del mundo, de los animales, de las plantas, del aire, del sol, del planeta, todo lo que se da para que existamos, es increíble, es una obra de arte. No puede ser algo a la suerte o a una explosión para que cósmicamente se formara todo. Es imposible, es como querer decir que las fuerzas
de la naturaleza, una explosión y la evolución van a formar una computadora. Hablando de una manera muy simple, ¿no? Pues sabemos y entendemos que fue creada por alguien. Bueno, pues la complejidad de una computadora, la complejidad de una cámara, pues no se van a formar las partes por sí solas. Tiene que haber un creador. Pues imagínense si esto que es hecho por el hombre se entiende que tiene que tener un creador, entre más complejo sea, pues cuanto más la ciencia nos ha ayudado a descubrir lo maravilloso que es la creación, lo maravilloso, el equilibrio, las leyes de la naturaleza. Pues es maravilloso todo esto, descubrirlo y decir, wow. O sea, como la ciencia, por eso es una de las herramientas más poderosas para la adoración. Por eso dice, estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir, él dice, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos. El gran sabio Salomón. Porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Con esto terminado citando a Sabiduría 7, 17 al 21. Bueno, aquí nos habíamos quedado. Vamos a entrar en materia con el número 284 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo leemos y trataremos de entenderlo. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien el de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de librarse del mal? Muy interesante estos cuestionamientos que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos presenta este interés de las investigaciones que hace la ciencia, ¿sí? Y de cualquier otro orden, para que, pues obviamente las ciencias naturales te pueden explicar algo, pero sobrepasa completamente a la ciencia el solamente, la ciencia te puede decir más o menos el cuándo, te puede decir el cómo ha surgido. O sea, cuándo, hace millones de años, cómo. Déjenlo ustedes que digan y que sigan investigando, que si la teoría del Big Bang, que si la evolución, lo que ustedes quieran y manden. Son teorías. Pero aquí lo interesante, el cómo y el cuándo, eso es a lo que se dedica la ciencia, el cómo y el cuándo. Pero hasta aquí llega el dominio de la ciencia, hasta aquí llega el dominio de la sabiduría del hombre en cuanto al método científico, por llamarlo de esta manera. Y por eso aquí ya no se trata solamente de saber cuándo y cómo ha surgido todo lo que existe, o sea, cuándo y cómo surgió el cosmos, cuándo y cómo surgió el mismo hombre en la naturaleza. Aquí ya viene una pregunta trascendental, el sentido del origen del cosmos y del hombre. O sea, si yo veo este instrumento, fue creado hace algunos años, o algún año, unos meses, y fue creado por medio de un árbol y se va a utilizar como papel, se va a transformar en papel, luego sustancias químicas para dar color y bueno, todo lo que algún material, ¿cómo se llama? También material de la naturaleza como algún metal o aleaciones de metales y va a dar origen a esto. Ok, ya sé cómo, ya sé cuándo,
Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el origen? O sea, no cómo se formó, no cuándo se formó, ¿para qué se formó? Y esto se formó para que yo pueda contar el tiempo y ver el transcurrir de los días, el transcurrir de las semanas, el transcurrir de los meses y el transcurrir del año. Y no solamente eso, me ayuda a recordar, por ejemplo, acontecimientos importantes. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando algo, mañana a lo mejor vamos a celebrar otra cosa, dependiendo del día y del mes, tiene su origen, tiene su razón en eso. Ayudarme a entender, a ver el tiempo, a medir el tiempo y a tener presente fechas, acontecimientos importantes. O también puedes utilizarse para deprimirse porque me estoy haciendo más viejo. Entre más le voy arrancando hojitas, ay, me voy haciendo más viejo. O a lo mejor es de ansiedad porque ya deseo con ganas que venga un día, mi cumpleaños o mi aniversario. O a lo mejor viene con miedo, es que me van a operar o voy a entrar a la escuela, incertidumbre. O sea, vean todo lo que puede implicar un simple instrumento creado por el hombre. Y es precisamente lo que nos dice el número 284. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien descubrir cuál es el sentido. O sea, yo te creo, pero con una dirección, no te quedas estático. ¿Sí? Obviamente los objetos, si no son usados, fueron creados y ahí está. Imagínense un alimento que preparaste. ¿Qué se te antoja? ¿Una capirotada? ¿O un caldito tlalpeño? ¿O un buen licuadito de frutas como el que tengo aquí? Y lo creaste, lo hiciste de mezclar y preparar, pero nunca te lo comes. Lo dejas ahí. ¿Qué le va a pasar? Se va a echar a perder. Cuando un carro no se prende por mucho tiempo, se pega la batería y se muere la batería, ya no funciona. Hay que reanimar la batería o cambiar la batería, o no sé, a veces las partes mecánicas ya no funcionan, se oxidan. O sea, si no se tiene uso de las cosas, pues están ahí frustradas. Claro, no se frustran. Hablando en el sentido de que no se usaron. Nuestra existencia no es como un objeto. Nuestra existencia tiene, obviamente, un sentido, y a diferencia del objeto, que el objeto no se puede mover por sí mismo, si no es usado, si no es manejado. La diferencia con los seres vivos es que nosotros, como seres vivos, y me refiero a plantas, me refiero a animales, y obviamente el ser humano, tiene un sentido. Nuestra existencia tiene un sentido, o sea, tiene una dirección. Y algunas actúan precisamente como plantas, el alma de la planta, el alma vegetal, tiene su función, el alma animal tiene su función y el alma humana tiene su función. Claro, entre más complejo el ser vivo, pues su dirección, su sentido y su origen es más complejo. El de las plantas, pues es limitado, el de los animalitos es limitado y el del ser humano es mucho más complejo. El problema es cuando vivimos como plantas o como animales. Imagínense, un ser humano que tiene un origen hermosísimo y un sentido trascendente y se queda atorado con una planta, la hierba, la marihuana, o se queda atorada con un líquido, el alcohol, o se queda atorada con un acto meramente, la pornografía, la lujuria, o se queda atorado solamente en una serie de actividades como el trabajo, que no es que sea malo, nada de eso. Claro, la hierba, pues sí, aunque ya la quieren legalizar o ya le legalizaron alguna. El alcohol no es malo si lo sabes tomar. El placer sexual no es malo, el comer no es malo, el trabajo no es malo. Pero nunca puede ser el sentido de nuestra existencia. Esto hay que vivirlo, pero no como sentido. Es un compañero que voy a tener un cierto tiempo, pero tengo que tener algo mucho más trascendente, porque si no tengo esto, ya no quiero vivir. Que es lo que pasa con un alcohólico, un drogadicto o un vicioso de cualquier tipo de vicio, no puede vivir sin el vicio. O sea, su sentido es el vicio.
es el trabajo, es el placer, es el yo. Y desgraciadamente son personas que nunca vivirán esa plenitud, nunca vivirán esa esencia hermosísima del por qué y el para qué están aquí, el sentido de su existencia. ¿Sí? Dice, eh, sino más bien descubrir cuál es el sentido de tal origen. O sea, yo existo, pero no puedo quedarme estático. Tengo que tener un sentido. O sea, cuando hablamos sentido, llamamos dirección. Cuando vas en una calle y dices un solo sentido, o sea que no te puedes meter para acá. Un doble sentido. Decían unos amigos americanos, la primera vez que vinieron a México, aquí a Tijuana, decían que para ellos se les hacía algo que no les quedaba muy bien claro, las glorietas. ¿Sí? En algunos lados, pues, no son muy socorridas las glorietas, ¿no? Entonces, ¿para qué está así esa situación? Entonces, me acuerdo, un amigo en especial decía, no sé cómo manejar. O sea, ¿qué hago? ¿Qué? Obviamente, pues no es que sea tan complicado, pero de alguna manera, pues, ¿qué sentido? Pues de repente le das aquí, ¿quién tiene preferencia? ¿Quién no tiene preferencia? Bueno, de alguna forma nosotros tenemos que descubrir, porque para eso tenemos inteligencia. La planta y el animal no se puede. ¿Quién me creó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué tal si en lugar de ser perro soy gato? ¿Qué tal si en lugar de ser árbol me convierto en hierba? ¿O yo me siento hierba? Pues obviamente no. No hay ese problema de confusión de la identidad o del sentido. El perro ladra, el perro se lame, el perro juega, el perro muerde, el gato araña, ¿sí? Y qué raro que se le diga araña bueno, ya me voy a meter en hacer chistes, ¿no? Pero, o sea, rasguña. Y así cada animal maulla, ronronea. No se anda cuestionando, ¿y yo por qué ronroneo? ¿Y qué tal si yo quiero ladrar? Los animales se guían por instintos y ese instinto le ayuda a sobrevivir. Claro, los animales son hermosísimos, nos enseñan muchísimo. Hay una canción que cuando reía de niño no la alcanzaba a entender, pero ahora que pues pienso un poquito más, me encanta, ¿no? Y dice, yo quiero ser civilizado como los animales, de Roberto Carlos, de verdad, porque pues no se complican tanto la existencia. Obviamente en nosotros existe algo muy complejo, que es la voluntad, que son los instintos, que es el miedo, que es la pasión, que es la trascendencia, el deseo de la trascendencia, de hacer el bien. Y hay una situación intensa de movimiento en nuestro interior que lo complica todo. Tenemos el pecado, tenemos el mal, tenemos el bien y todo esto. Por eso es tan importante entender y buscar. Y por eso yo les decía, cuando analizábamos el catecismo, la primera parte, la primera sección, el hombre es capaz de Dios, como el hombre ha buscado desde que existe el hombre y a lo largo de toda la historia, de todas las geografías, las localizaciones del mundo, el hombre siempre ha sentido esta necesidad de preguntarse el para qué está aquí, cuál es el origen, o sea, ¿para qué? No solamente cómo y cuándo, ¿para qué estoy aquí? Y por eso dice, si está gobernado, ¿cuál es el sentido de tal origen? Si está gobernado por el azar, o sea, todo fue una cuestión de repente dos átomos que existían así, nada más de la nada, de repente chocaron y órale, el Big Bang, o dos esencias, y de dónde vienen esas esencias, podríamos esas sustancias, ¿no? Esos elementos. Entonces, somos origen de un acto, fue gobernado por el azar, un destino ciego, o sea que nadie sabe, nadie puede descubrir, una necesidad anónima, sin que realmente sea dado a conocer, o por un bien, un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. O sea, esta pregunta, todos, ser humano con una capacidad de inteligencia básica, se lo preguntan. Se lo preguntan los niños. ¿Y quién es Dios? ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Y cómo llegué aquí? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y qué? Bueno, me encantan los niños cuando empiezan a preguntar, aunque a veces te pongan
como decimos, ¿no? A parir chayotes, porque luego no sabes qué contestarles o cómo contestarles, porque entra la edad de la preguntera, así, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces los papás se me desesperan con tanta pregunta de los hijos. Entonces, el origen, el sentido de tal origen, ¿es al azar? ¿Es un destino ciego? ¿Es una cuestión anónima? ¿Es una cuestión mágica? ¿Es una cuestión cómo? ¿O es una cuestión de un ser superior al que nosotros reconocemos y conocemos que es trascendente, inteligente y bueno, al cual llamamos Dios? Y dice más adelante, y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? Ok, tú me quieres decir, y esa es la pregunta existencial, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Si Dios existe, ¿por qué permite? O sea, un Dios muy cruel. ¿Por qué permite que los niños sufran? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite tanta muerte? Es una pregunta que todo mundo nos hacemos en algún momento. ¿O por qué permite que me pase esto a mí? ¿Por qué a mí? Como si fuéramos blancas palomitas. O como si no tuviéramos cola que nos pisen o no fuese producto del acto libre y voluntario de otros, donde yo soy víctima o soy victimario. Obviamente Dios nos da una libertad, pero siempre nos gusta echarle la culpa a Dios. Y no faltan las cuestiones de ¿por qué esto y por qué Dios no hace esto? Porque Dios te dio a ti la responsabilidad de construir un mundo mejor, pero lo fácil es culpar a Dios. Lo fácil es decir, bueno, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Y por qué no lo haces tú? Si Dios te dio a ti la inteligencia y la capacidad, ¿por qué no te pones a trabajar en tus talentos para multiplicarlos y ponerlos al servicio de tu prójimo? Pero lo fácil es culpar. Ay, no, pues yo qué puedo hacer. No. Y ahí es donde empieza el que pues nada puedes hacer, nadie puede hacer nada, y nos lavamos las manos y hacemos las cosas pues en esa justificación. Bueno, dice, si es Dios bondad, si es Dios trascendente, si Dios es un Dios inteligente, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse de este mal? Son las preguntas que nos hacemos y nos seguimos haciendo muchas veces. La última, tal vez para muchos de ustedes, sea la más frecuente. ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo dejar de hacer el mal? Cuando no hay una fe, no hay una formación, o sea, hemos querido explicar el mal como incluso todo lo atribuimos al mal, pero como algo amorfo, como algo sin una personalidad, ¿no? El mal es un ente, es una criatura, se llama Satanás, y esto es un principio de fe. Quien niegue a la existencia del diablo, pues está practicando otra religión que no es la católica. Sea sacerdote, sea obispo, sea laico, sea, quien niegue la existencia del diablo, no está practicando la fe católica. Está haciendo una fe a su medida y es real. Esto es una realidad con la cual nosotros vamos a ir tratando de ir descubriendo. Voy a hacer un pequeño resumen de este número, porque el siguiente número está muy largo y no creo que alcancemos. Número 284. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, si está gobernado por un destino ciego o una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente, bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Y dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Les voy a leer el número 285. Está muy largo, no alcanzo a analizarlo, pero al menos lo leemos y lo retomamos en el siguiente programa. Número 285. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes.
Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, el panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, un dualismo o también el maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar, y solamente a través de la gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que, una vez hecho, lo habrá abandonado a él mismo. El deísmo se llama. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Bueno, nada más les leí el número 285, no lo hemos analizado. El próximo programa, si Dios nos presta vida, estaremos leyendo el número 285 y lo estaremos analizando. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.